también a través de las redes porque nos han dicho que también hay gente que está viéndonos ahora en directo a través de las redes de Macro. Encantada, yo soy Naomi Uemura. Yo no os conegáis más. Esta palabra es porque yo soy japonesa y soy española. Hola, bienvenidos. Y hoy estoy muy contenta porque me gusta que la gente le interese la cocina japonesa y además haya venido al nombre del título de hoy, que es cocina washoku. Dices, hay gente que, o sea, tú sabes lo que es la cocina. Yo voy a hablar, voy a saludaros, voy a preguntar las cosas y me gustaría también que cuando queráis hacer una pregunta o después, pues dudas que tengáis o que os haya llamado la atención y queráis saber un poquito más, que preguntéis también. A través de las redes sociales también irán anotando las preguntas o dudas que queráis hacernos y iremos respondiendo. Bueno, pues para empezar, ¿quién soy yo? Soy Naomi Uemura, soy española y japonesa, nacida en Madrid y soy cocinera y soy propietaria de dos restaurantes japoneses aquí en Madrid. Uno se llama Uemura. Uemura son dos palabras japonesas. Ue es arriba y Mura es villa, por lo tanto yo soy villa arriba. Están los villa abajo, también los shitamura. Y llevo 10 años en esto de la gastronomía japonesa. Entonces os quiero contar un poquito. Bueno, aquí está el restaurante Uemura y el Eguchi, que lo abrí hace un año en Las Tablas. Y este está también en Madrid, en Sánchez Pacheco. ¿Y qué es lo que sirvo? Pues yo empecé hace 10 años sirviendo un plato de cocina japonesa que es el sushi. Bueno, todo el mundo conoce el sushi, ¿no? Porque era el más conocido, porque era más representativo de la cocina japonesa. Pero ¿qué pasó? Que bueno, pues van pasando los años, llevo ya 10 años y siento que yo sentía como que tenía que dar a conocer más y responsabilizarme de transmitir en un país que no es Japón, en España que le gusta tanto la cocina japonesa, transmitir lo que es la cocina auténtica, tradicional japonesa. Y eso es lo que ahora se ha convertido en un objetivo mío. Entonces, bueno, voy a ir contando cosas y las voy a ir pasando para adelante y para atrás. Entonces, el washoku, para empezar, que eso no está ahí, pero el washoku, ¿qué significa? Son dos palabras japonesas. Wa es aquello que es japonés, procedente de Japón, y shoku es comida, cocina, ¿vale? Entonces, son dos palabras y además es un tipo de cocina que en el 2013 pues, ha sido denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por varios puntos, pero uno que yo resaltaría mucho, bueno, además de utilizar productos naturales, intentar resaltarlos y que no se enmascaren los sabores y que salga el auténtico sabor de ese producto, pues uno de los básicos es el umami, el uso del umami. ¿Qué es el umami? Es lo que llaman el quinto sabor y sobre todo decir que es una comida muy baja en calorías porque utiliza menos grasas y a través del umami conseguimos ese quinto sabor que nos lo daría el elemento graso, ¿no? de la cocina. Entonces, esto que viene aquí son básicos de la cocina japonesa. Entonces, es curioso porque todos son 5, 5, 5, 5. Es muy fácil, o sea, lo que hacen es intentar sacar el potencial de cada ingrediente utilizando pues, 5 colores. Pues, ¿por qué? Porque nosotros comemos no solo con los 5 sentidos, con el olfato, con el gusto, el tacto, el oído, sino que tiene que ser visual, tiene que ser bonito, tiene que ser colorido. Entonces vamos a ver en los platos que va a haber colores rojos, verdes, amarillos, blancos y negros, y lo vamos a ver en platos que vamos a tener aquí. Vamos a ver un par de recetas también. Aquí tenemos a mi ayudante Leire que está preparando un futomaki que vamos a poder degustar luego. Y además estamos con un caldo que es el caldo más importante de la cocina tradicional japonesa. Y me gustaría que luego lo intentaras hacer en casa y me dijerais qué tal os queda, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Todo 5-5. 5 estilos de cocina, entonces fritura, hervido, vapor, plancha, pues bastante
sencillo. Pero esto es con lo que nos queríamos quedar hoy, ¿vale? Que es el Ichiban Dashi. Es un caldo. Bueno, si eso lo postearé también todo luego en redes sociales para que podáis hacer pantallazos de los stories. O sea, que no os preocupéis por la presentación porque la vais a tener, ¿vale? Entonces, aquí estamos elaborando el Ichiban Dashi. Es un caldo base sobre el que luego también se hacen aderezos japoneses y sobre también el que se suele cocinar y los vegetales, ¿vale? O la carne, tal, o platos que yo he elaborado. Entonces, ¿qué necesitamos para el Ichiban Dashi? Pues se puede elaborar con kombu, que lo tenemos aquí, ¿vale? Este es un tipo de kombu, ¿vale? Hidaka kombu, y luego katsuobushi. ¿Qué es el katsuobushi? ¿Alguien me quiere decir que...? Ah, vale, ¿qué es el katsuobushi? Que ya estamos entrando en palabras japonesas. ¿El atún disecado? Exacto, es un bonito deshidratado y luego laminado, pero muy, 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 muy finito, ¿vale? Es katsuobushi, ¿vale? Entonces, según la masterclass que recibí, porque quedé finalista en el Mundial de Cocina Japonesa, en el Waishoku World Challenge, que os invito a meteros en la página web porque tienen un apartado de formación espectacular sobre formación en cocina japonesa, si alguien luego quiere preguntar cosas, pero yo iré diciendo, ¿vale? Lo único de la formación a nivel internacional de cocina japonesa se encuentra todo en inglés, aunque yo también tengo un calendario de cursos que hago en español que sirven de base para poder presentarse al examen en inglés, ¿vale? Entonces, este caldo, si se hace con esos ingredientes y siguiendo estos pasos que tenemos aquí, pues es como conseguimos extraer los componentes del katsuobushi y del dashi, y al unirlos conseguimos ese quinto sabor, ese umami, ese no sé qué tiene, pero está muy bueno, ¿no? Es muy sabroso. Lo probaremos luego, veréis que la cocina japonesa también suele ser bastante baja en sal, ligera, ¿vale? Por lo tanto nos puede hacer un poco de contraste con el tipo de cocina al que estamos acostumbrados. Entonces, estamos ahora mismo cociendo, ya llevamos casi 45 minutos, no superen los 60 grados, en una olla con esa cantidad de agua, que eran 1,8 litros, y lo mantenemos durante una hora. ¿Por qué no tiene que superar los 60 grados? Porque el alga kombu empieza a soltar una babilla, o sea, entonces no queremos que pase eso, modificaría totalmente el sabor del caldo dashi. Entonces, una vez transcurrido una hora a 60 grados, lo bajamos y lo que hacemos es meter 35 gramos de katsuobushi, los incorporamos, lo apagamos y lo dejamos durante 2 minutos, bueno, 10 segundos por aquí, 10 minutos, 2 segundos, y lo tienen científicamente comprobado. Me decía mi profesor de la masterclass que recibí por el Waishoku World Challenge, que lo tenemos comprobado que así se extrae el umami. Entonces, vamos a hacerlo un segundito. Necesito extraer con unas pinzas el alga kombu, ¿vale? Lo vas haciendo tú. Y luego filtrarlo, ¿vale? Mientras vale, lo vas haciendo, ok. Entonces lo que hacemos es extraer el alga kombu. Sí. Aire. Ahí, sí. Ok. Fenomenal. Entonces vemos que no ha soltado la babilla. Si tenéis dudas, preguntáis. El líquido queda un color dorado y lo que hacemos tras extraer el alga kombu, 10 segundos, 35 gramos de katsuobushi. Sumergimos, tiramos el kombu por fin. Gracias. Y ahora simplemente filtramos. Aquí ponen filtrar con una tela, pero nosotros podemos
filtrar con el colador, con la ayuda del papelito, ¿vale? Y filtramos. Ahora vienen dos palabras un poquito raras, ¿vale? El ácido inosílico y el ácido glutámico. ¿A alguien les suena? Eso, vale. Son los dos componentes que tiene cada uno. Pues el ácido inosílico lo tiene que tener una proteína, que es el caso-Bushi. Y el glutámico lo tiene el alga común. Al unirse, ¡pum!, ya tenemos el umami, ¿vale? Lo que decían en el Washoku World Challenge es no apretéis el katsuobushi. Lo que no se haya podido escurrir no se escurre, ¿vale? Es para tener un caldo perfecto. No lo aprieto, dejo que se filtre naturalmente y sin aplastar nada, ¿vale? Perfecto. Pues ya tenemos nuestro caldo dashi, que podemos ir sirviendo vasitos por favor. Vale, fenomenal. Y mientras voy contando. Vale. Pues esto es uno de los puntos más importantes. Luego hay muchos más caldos, luego hay combinaciones. Y luego me preguntaréis, ¿qué salsas hay en Japón? Bueno, eso es algo como que no se dirían las salsas, se dicen como aliños o sazonadores, ¿vale? Entonces, ¿qué se suelen utilizar? Esto es algo que se dice mucho. Se suelen utilizar shoyu, que es la soja, muy bien. Miso es la pasta de soja fermentada, muy bien. Mirin es el vino de arroz. Es un vino de arroz, pero que no se pide en un bar, es para cocinar, ¿vale? Sake, sí, es un sake de cocina, pero perfectamente hay sakes para beber. Pues también hay cursos de Kikisakeshi. Kikisakeshi es el curso para estudiar y ser sommelier de sake, que desde hace 2 años ya se puede también sacar esa titulación aquí en España, ¿vale? Y su. ¿Qué es el su? Su o su. Vinagre. O su no es o su. No, el vinagre, sí, exacto. El vinagre. O su. Pues siempre son elementos, ingredientes básicos. Además, tenemos la sal, tenemos el azúcar, ¿vale? Y jugamos siempre con todos. Bueno, es que a mí me gusta pintar mucho y hice pues, los dibujos de las botellitas. A veces pinto las recetas y tal, me gusta mucho. Fenomenal. Pues esto son contenidos que podéis encontrar también si os apuntáis al Bronze Badge, ¿vale? Que es del certificado internacional de cocina, que tiene 3 niveles, el Bronze Badge, el Silver Badge y el Golden. Pero el Silver Badge y el Golden ya te requieren vivir en Japón, ¿vale? Pero el Bronze Badge es muy asequible y son una serie como de 20 lecciones teórico y 20 de practicar tú, de posición del cuchillo y tal. Y luego hay un examen por Skype. Así que esto es todo un plato que se elabora utilizando kaldo dashi, ¿vale? Que hicimos, ¿vale? Con este presente en el Washoku World Challenge, y lleva konjac, lleva maíz, lleva ocra, tomate, flor de calabacín. Vale, este es en el Washoku. Entonces, esto es otro certificado para restaurantes japoneses, ¿vale? Que es el Japanese Food and Ingredient Supported Stores Overseas, que lo tenemos en el restaurante. Y aquí hablábamos de por qué es saludable la cocina japonesa, ¿vale? Si queréis, fenomenal. Vamos a ir, mientras vamos hablando, vais a poder probar los que estáis aquí el caldo del Ichiban Dashi. Entonces, ¿alguien me sabe decir por qué es saludable la cocina japonesa? Sí. ¿Veis? Por aquí, ¿no? Yo no tengo mucho conocimiento de comida japonesa y por eso estoy hoy aquí sentada. Genial. Sí,
y por eso me interesa, es que los alimentos, por ejemplo los pescados y todo, los presentan como en su estado natural, y eso hace que de verdad puedas asimilar lo que tienen, vitaminas, cosas beneficiosas para ti. Además que utilizan muchos vegetales, es lo que veo. Y bueno, creo que ese tipo de cosas las veo muy saludables para el organismo. Exacto, sí, esa sería una de las características. Del conocimiento absoluto te lo digo. Sí, exacto. Luego también el bajo uso de grasas animales, sustituyéndolas por el umami que obtenemos de ingredientes como los que hemos visto hoy, del katsuobushi o del dashi. También, por ejemplo, la cocina japonesa, pues lo que intenta es que sea muy variada, pero un poco menos de cantidad y luego pocas calorías, ¿vale? Y baja grasa. O sea, daros cuenta que un mililitro de grasa contiene 9 calorías. Un mililitro del caldo dashi tiene 0. Y está científicamente probado ¿cómo se diría? La satisfacción que te produce tomar ese mililitro de grasa con el dashi es equivalente. ¿Con eso? Pues tiene gran variedad, poca cantidad y menos calorías. Un menú, kaiseki es un tipo de cocina japonesa que está compuesto con a lo mejor 65 referencias, y se suele tomar siempre antes del chakai. El chakai es la ceremonia del té. Entonces, sí. ¿Una pregunta por aquí? ¿Tenemos más? Sí, hay caldito por aquí. Claro. Vale. Fijaros qué colorido, o sea, aquí tenemos los 5 colores, los tenemos seguro, el verde, el rojo, el amarillo, el blanco, el negro, están presentes. También decir que en Japón está la estacionalidad, está muy arraigada dentro de la cocina, no se utilizan los mismos platos. Lo que es la cocina, la alta cocina es alta cocina kaiseki, que se utilizan celebraciones, como lo que acabamos de decir antes de la ceremonia del té, pues esto es alta cocina. La alta cocina utiliza platos y formas de temporada, según la estación en la que nos encontramos. ¿Vale? Estáis probando ahora el caldo, igual está un poco caliente y bueno, lo vais a ver, está como muy clarificado, pero es que es una base. Sobre esta base es sobre la que tú juegas. Mucho micrófono. Sí. Yo suelo hacer una pasta de umami que va basada en esta receta del dashi, y lo que hago es reducirlo mucho, y yo quiero que me diga si eso es correcto, ¿vale? Porque yo lo que añado también es un poco de grasa animal, como es la anchoa. En este caso, como se basa en pescado, sí, le metemos un poco de anchoa para meterle la gelatina para después reducirlo mucho y que se quede en una pasta. Entonces, para pintar los platos y demás, y que le dé ese sabor umami, yo creo que eso está bien, o lo digo porque para que me digan si es correcto esa mezcla. Sí, hay como unos 10 tipos de aderezos totalmente distintos entre sí, para distintos tipos de cocina. Lo que estás hablando tú es un glaseado, ¿no? Para un glaseado, entonces efectivamente sí que mezclado o con soja o para que le dé más potencia. Un poquito más de potencia. Exacto. Sí. Por eso mismo, por eso más te pregunto que si eso es correcto a la hora de darle ese sabor umami. Porque la anchoa yo me imagino que también es un sabor que le potencia mucho. Sí, además que es una proteína y estaría perfecto, fenomenal. Pues aquí sabemos que es primaveral, ¿no? Entonces eso está muy presente. También el tipo de comida, según el tipo de año, pues no solo por la estación, sino por las festividades que hay. Por ejemplo, en abril está el Día del Niño, el Día de la Niña, y en mayo el Día del Niño, y hay comidas especiales, y entonces eso también está muy presente dentro de
en la cocina, el seki. Este es un plato que tiene, os pasaré la hace falta que pasaré todo por stories, ¿vale? Que se llama chikuzeni y está utilizando para cocer los vegetales y el contramuslo de pollo este mismo caldo. Entonces, fijaos que ya no se cuecen los vegetales con el agua sin más. O sea, es una forma de enriquecer y de aportarle ese umami a este plato que vamos a ver la foto ahora, ¿vale? Lleva konjac, que es el konjac. A mí el konjac me fascina, porque en Japón se utiliza muchísimo, lo debéis de conocer también porque está muy presente en recetas para dietas o para dietas bajas en calorías, porque el konjac está hecho con la raíz o con el bulbo de una flor que se llama la lengua del diablo. Entonces, curiosamente, es como muy gelatinoso y soporta unas temperaturas hasta de cocción sin descomponerse y aguantando perfectamente su estructura. Por eso me alucina. Eso sí, sin sabor, entonces hay que darle un tratamiento especial, cortándolo en rayas que hagan X, ¿vale? Para que el caldo penetre y puedas disfrutarlo. Raíz de bardana se llama godo y es una raíz súper larga. Zanahoria, la raíz de loto, la raíz de la flor de loto. También eso lo podéis tener fresco incluso en supermercados orientales. Setashikake, guisante, caldo dashi, que es con lo que vamos a cocer, el sake dulce de cocina. ¿Vale? La preparación, que os la voy a pasar también, para que lo veáis. Y esto es como lo fui elaborando. Esto se llama edo y es un tipo de tubérculo japonés, ¿vale? Entrambuslo, ¿vale? Pues esto se llama otoshibuta, pero otoshibuta es como la tapa, porque para cocer en Japón, en lugar de utilizar, utilizamos la olla, no se pone la tapa tal cual y se cuece, sino que sueles tener una tapa más profunda que va hasta abajo de la olla. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que se hace eso? Para que sea por inmersión. Para que se cueza todo al mismo tiempo. Sí, correcto. ¿Vale? Entonces se cueza a baja temperatura y este es el resultado. Bueno, este es Yoshihiro Murata, que es mi ídolo. Bueno, tengo muchos, pero es fantástico. Es el propietario de restaurantes Kikonoi en Kioto y en Tokio y el presidente del Washoku World Challenge, que me enseñó este plato. Esto es un taller de los que hago de las masterclass de sushi, de sushi, de ramen y de economía que vamos a hacer próximamente. Entonces, lo que estamos ahora elaborando son un futomaki con 6 ingredientes. Siempre tiene que tener una proteína, tiene 2 proteínas, también tiene huevo, tiene setashikake, pepino. Entonces, esta es la verdad que no miréis, es que está tan grande, se ve muy grande, ¿vale? Y esto es lo que vamos a degustar, fenomenal. Y esto es en el Asian Culinary Awards, porque en España, yo no sé cuántos concursos hay, pero me gusta presentarme porque aprendo mucho y se conoce gente fantástica en ellos y ahí me presenté con el Chankouga, ¿vale? Que era un patrocinado por una cadena de restaurantes. Y esto es, pues forma parte de mi vida aquí en España, pues participar en la asociación japonesa. Está el Nihon Jinkai, está abierto a todo el mundo, el Nihon Jinkai, los 2 eventos que hacemos al año. Este año y el anterior no se han hecho, pero los años anteriores he sido la presentadora del concurso, del evento. Este se llama Bonodori y lo que tenemos aquí alrededor todos son puestos de comida callejera japonesa y lo hacemos en el colegio japonés, siempre en julio. Y lo que representa, la comunidad japonesa aquí es pequeña, pero
estamos abiertos, hacemos el evento del Mochi Chiquitaikai, que es el festival del mochi, que da la bienvenida al año nuevo, en el que puedes ver cómo se prepara mochi, ves los niños del colegio bailando, cantando, hay taipo también. Y luego está el Bonodori, que da la bienvenida al verano. Y pues eso, enseñamos a bailar los bailes típicos japoneses, el Bonodori. Bueno, y aquí estamos en Sánchez Pacheco, con el Gomura y el restaurante Aguchi, en San Miguel de la Cogolla 9. Y estas son las redes sociales. ¿Vale? Y me gustaría eso que empezara el turno de preguntas y que preguntarais para que lo hagamos dinámico, ¿vale? Y que preguntéis todo lo que queráis. ¿Vale? Si me dejáis el micrófono, ¿alguien quiere? Cosas que queréis, que queréis saber, con lo que queréis llevaros del... Buenas, una pregunta. Para hacer un sushi se pesa el arroz por volumen, o sea, una taza de arroz, una taza de agua, o cuál es la proporción para que quede bien y no se pase de cocción, etcétera. Sí, muy buena pregunta. Bueno, aparte de que hay varias formas de cocer al vapor el arroz del sushi, porque lo tienes que hacer con arroz de sushi, nosotros en el restaurante utilizamos una suihanki. Suihanki es una arrocera grande que puede ser para casa o industrial, como las nuestras de 5 litros. Y es verdad que dependiendo del tipo de arroz, que dentro tenéis en las bolsitas el arroz de sushi que utilizamos, ¿vale? Para que veáis, es un tipo de arroz, se llama arroz japónica, ¿vale? Que es el mejor, el más indicado para la elaboración del sushi, porque al hacerse el vapor se cuece al mismo tiempo, en el mismo grado, no se pasa la parte fuera, es el más indicado para la elaboración del sushi. ¿Qué cantidades hay que utilizar? Siempre depende de si el arroz es de cosecha reciente o es viejo, depende. Siempre la primera arrocera que hacemos es, si nosotros pensamos que es un arroz fresco, vamos a ponerle la misma cantidad de agua que de arroz. Pero si estamos utilizando un arroz que ya tenemos desde hace bastante tiempo, lo más probable es que se haya secado, se haya deshidratado un poco y hay que elevar un poquito la cantidad de agua. Entonces, si fuera una taza de arroz y una taza de agua, subiríamos a una taza y media, ¿vale? Por eso os digo que nunca es un poco sorteo cuando nos llegan todos los sacos de arroz, ver de cuándo se ha cosechado, que no siempre lo pone cuando es cosechado. Entonces, lo que sí voy a hacer es prepararlo uno para que veáis, no sé si se va a ver bien, pero ahí voy. ¿Hay cámara para poderlo ver? Sí, se puede ver, fenomenal. Una tablita, por fin. Ah, vale, fenomenal. Perfecto. Una tablita en cuchillito. Ah, perfecto. Cuchillito. Albanori. Vale. Pues vamos a ver lo que sería lo más básico, ¿no? Que es elaborar un futomaki. Futomaki pues tiene dos palabras en japonés. Futo es de futoi, que es el adjetivo grueso, y maki es un cilindro. Entonces vamos a hacerlo con 6 ingredientes. Está súper bien cerrado. Súper bien cerrado. Sí, fenomenal. Vale. El tipo de alga que utilizamos, lo conocéis, hay varios tipos. Este se llama alga nori y pues lo que yo digo en los talleres, esto es una maravilla, esto tiene un trabajazo brutal. O sea, es una alga que está deshidratada, que está prensada y que además tiene un lado que es rugoso y un lado que es brillante y no está hecho al azar, no es porque sí. O sea, si alguien me sabe decir por qué un lado es rugoso, sí, tú lo sabes. ¿Tú has hecho sushi ya? Sí. Es para cuando pones el arroz para que se te
para que no... Exacto, tiene una razón de ser. No pasa nada, siempre las primeras veces que se elabora el arroz es muy normal confundirse, decir, ay, pues he puesto el arroz en el lado que no era. Pues eso, pues cuando hagáis ya 10 nos va a pasar. Vale, vamos a utilizar este alga. ¿Qué pensáis? ¿Que es cuadrado perfecto o no? No es cuadrado perfecto. Tampoco es rectangular. Y además tiene unas líneas verticales. ¿Qué hago yo con esto? Vale, pues lo que hacemos es, vemos estas líneas verticales y al ser un futomaki no vamos a utilizar todo, o sea, porque no queremos esta barbaridad de grande. Vamos a quitarle 1 centímetro. Y vamos a colocar el arroz, yo siempre digo, todo lleno de arroz, pero la mínima cantidad posible, porque lo que queremos es que sobresalga, que resalte el producto. Todo lleno de arroz, menos el centímetro de arriba. Fenomenal. Vale, entonces, vamos a colocar el arroz. Y vamos a extender. Yo siempre digo, o sea, cuando toquéis el arroz, hay varios trucos, pero nunca os mojéis las manos porque se os pegue el arroz, porque es un error. Es un error que es muy normal y suele pasar un montón. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es transmitir agua al arroz. El alga absorbe el arroz y se nos queda ahí una cosa que no es ni sushi ni es nada. Vale, entonces no utilicéis más arroz del necesario, lo justo, lo mínimo posible, indispensable. Vale, marcamos un poco. Luego, ¿qué estoy utilizando aquí? Estoy utilizando una esterilla de bambú, que la voy a necesitar lo más cerca posible. Ya lo tenemos todo, entonces ¿dónde vamos a poner todo el producto? Que vamos a utilizar palito de cangrejo, calicama, vamos a utilizar pepino. Entonces, lo que os digo, hay que ponerlo siempre todo en el centro, todo lo que queramos poner, pero si es un futomaki, se va poniendo a lo largo y siempre dejando 1 centímetro de arroz por arriba y otro por abajo, ¿vale? Entonces, lo que pongáis siempre, muy importante, lo que pongáis siempre en un lado tiene que estar equilibrado en el otro, por lo tanto, ¿sabes lo que os digo? No puede quedar esta parte sin producto, tiene que estar todo equilibrado, ¿vale? Esto es tortilla. Este tamago lo hemos hecho con caldo dashi, con el caldo dashi que hemos hecho, con huevo, azúcar y salsa de soja. Luego vamos a poner un poquito de sésamo por aquí. Esto lo vais a probar ahora en un ratito. Porque vamos a ponerle salsa de soja sin gluten y luego digo, el palito de cangrejo tampoco lleva gluten, o sea que los celíacos lo podéis tomar también, ¿vale? Y luego, ¿qué es esto amarillo que tengo aquí? Esto amarillo es rábano daikon, muy bien. Rábano daikon. Y luego tenemos unas setas shiitake que se compran deshidratadas y se rehidratan con agua, con salsa de soja, con sake, con azúcar. Entonces, fijaros qué colorido. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Vale, pues hay varias formas de cerrar. Sé que hay gente que utiliza también, lo humedece, pero yo soy anti agua total porque el agua de verdad que os va a estropear cualquier elaboración que hagáis de sushi. Si un día os ha pasado en alguna vez, decís, ¿qué hago con tanto arroz en mis manos, en mi cara, en el pelo, en todos lados? Bueno, hay trucos, ¿no? Pero, bueno, hay trucos. Yo cuando estoy elaborando makis con pescado, pues el propio pescado tiene esa grasa que lo que hace es que te deslice y te facilite muchísimo la manipulación, sobre todo para elaborar nigiris, ¿vale? Que son las bolitas. Vamos a cerrarlo. ¿Cómo lo cerramos? Pues mira, yo siempre digo, utilizamos los dedos gorditos y el resto de los dedos son los que utilizamos para
sujetar el producto, ¿vale? Porque lo que queremos es un maki perfecto siempre va a tener en el centro el producto. Cuando estemos empezando a aprender y a elaborar sushi es muy normal, no pasa nada, que el producto se nos vaya del centro y toque el alga. Alguien le ha pasado, ¿no? Alguna vez. Vale, sí. Si es que llevo ya 10 años y lo vamos viendo todo. Entonces, para que no pase eso, hay que sujetar con los dedos, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo vamos a cerrar? Pues hay varias formas de cerrarlo. Está esta forma y luego decir, la gente que usa agua, que no sea agua, por fin, ¿vale? Hay dos formas. No hago nada, lo cierro y ya por su propio peso, ¿veis? Esto no, el alga automáticamente no se cierra. Ya por su propio peso, en 2-5 minutos se pegará alga contra alga y si no, hay otra forma. La verdad es que hay muchas formas distintas para hacer lo mismo. Lo vuelvo a abrir. Entonces, ¿cómo lo cierro si no estoy usando nada? Si voy a usar algo, puedes usar granos de arroz como si fueran tu pegamento natural, pero muy poquito, ¿vale? Y ya cerramos. ¿Vale? Hay dos estilos de sushi. Está el sushi con forma cuadrada y forma redonda. Forma cuadrada, lo que yo siempre digo, bueno, es que hago mis truquis, ¿no? Digo, pues sí, imaginaos que son como los caballos. Bueno, y entonces van al centro y para afuera. Entonces, de esta forma estamos ejerciendo presión por arriba, por la parte superior, por la parte inferior y por los lados, ¿vale? Repetimos la misma operación y hacemos lo mismo. Luego, ¿qué pasa si lo quieres de forma redonda? Porque así lo tendríamos cuadrado. ¿Qué pasa si lo quiero de forma redonda? Pues bueno, si lo quiero de forma redonda, hay varias formas. Bueno, hay gente que hace esto. A mí es que me gusta cuadrado, pero bueno, yo os lo voy a enseñar para que veáis que hay varias formas. Y esta yo la llamo la forma de la persiana. Os estoy contando mis trucos, ¿eh? ¿Vale? Siempre cuento los trucos, no me importa. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues todavía no lo podríamos cortar, tendríamos que esperar un poquito, ¿eh? Porque todavía está compactado, pero el alga hay que esperar unos 2 minutos, que lo queremos cerrar de forma natural. Habría otro problema más aquí, ¿sabéis cuál? ¿Lo imagináis? No podríamos cortarlo bien todavía porque hay un poco de aire por los lados, entonces tendríamos que poner el maki. Esto se llama makisu o esterilla, y tenemos que poner al borde, presionar un poco para que todo el aire que podamos tener en toda esta zona se libere y salga, ¿vale? Hacemos lo mismo en este. Y ahora sí que podría decir que lo podría llegar a cortar. Esperaría un poco más porque estamos haciendo que se pegue de forma natural, alga contra alga. Pero sí que lo teníamos así elaborado, ¿vale? El corte, que también suele pasar muchísimo cuando empezáis, de un futomaki no debería de ser en 8 porque el bocado sale enorme, entonces yo lo recomiendo hacer en 10 piezas, ¿vale? Entonces habría que esperar un poquito más para cortarlo y ahora mismo tenemos a nuestra sushi chef Leire, que ya nos tiene aquí preparado uno. Fijaros qué diferencia cuando ya han pasado 10 minutos, como, bueno, aparte de que esté de la forma más cuadrada, fijaros el alga, lo que le ha pasado. ¿Veis la diferencia? Este está recién hecho. ¿Qué ha pasado aquí? Pues se ha compactado muchísimo más y veréis qué sencillo resulta ahora el corte, ¿vale? Para cortar, pues también tengo trucos, ¿vale? Yo lo que siempre digo es, si el cuchillo, que aparte hay 3 cuchillos que recomendaría para comprar, pero no sé si os interesa, pues está el Yanagiba, que es un cuchillo largo japonés. Los cuchillos japoneses se diferencian. ¿Alguien sabe en qué se diferencian de los cuchillos no japoneses o occidentales? Un cuchillo japonés. Exacto, tienen el filo por un lado, ¿vale? Además de tener el filo por un lado, tienen, debido a su longitud y al filo por un lado, tienen el centro de gravedad distinto.
Por lo tanto, al tener el centro de gravedad distinto, se cogen de distinta forma que otro cuchillo. ¿Dónde estaría el centro de gravedad? Aquí me corto. Entonces, en lugar de cogerlo así, lo tendrías que coger mucho más adelantado, por el tema del centro de gravedad. ¿Vale? Tendríamos el Yanagiba, o sea, si los queréis comprar, quiero los 3 básicos fundamentales, aparte que hay un montón, ¿no? El Usuba, que nos sirve para cortar finamente vegetales, ¿vale? El Usuba. El Deva, que sirve como para abrir pescado, pues esto cuando tiene espinas, está durito, ¿vale? Un Deva. Y un Yanagiba. ¿Vale? Luego hay técnicas para afilarlos y tal, y todo eso pues también están en el curso del Bronze Badge. Entonces vamos a cortar. ¿Cómo corto yo? Pues si el cuchillo estuviera mega afilado, súper bien, maravilloso, pues cortaría como de 2 veces, ¿vale? Pero depende, yo lo que digo siempre es no ejerzamos presión y que haya un pequeño movimiento en las 2 manos, ¿vale? Que imaginemos como si fuera un pan recién hecho con corteza súper crujiente que no queremos que se nos deshaga. ¿Cómo cortamos ese pan siempre? Lo cortamos con mucho cuidado y despacito, ¿no? Pues así es como quiero que lo cortéis. ¿Ves? Vas a hacer en este, yo creo que vamos a cortarlo en 10, porque nos va a salir ahí perfecto, ¿vale? Fenomenal. Mire, ya los tiene cortados, entonces si quieres, lo que se puede hacer es ir sirviéndolos en las barquitas, ¿vale? Fenomenal. Fijaos cómo se nos han quedado. Ahí. Este hay que darle ahí. ¿Veis? Y lo hemos cortado en 10. Fenomenal. Pues ¿alguien tiene alguna duda sobre elaboración de sushi? Es que para elaborar sushi ya tendríamos que hacer una masterclass para que todos, a mí lo que me gusta es que practiquéis todos, ¿vale? Y que y veros cómo lo hacéis para corregir y tal. Sí. Porque a veces en las elaboraciones de los makis y demás cuestan el alga nori antes de hacer. Sí, esa es súper buena pregunta. Fíjate que en Japón, o sea, responde a esto, ¿cómo es el clima de Japón y cómo es el clima de España? Húmedo. ¿Qué problema puede tener el alga nori que queremos que esté seca y crujiente en Japón? Sí, hay un problema bastante grande. Abrimos la bolsa en Japón y pues que hay veces que estamos al 80% de humedad. Entonces es muy común que en Japón o tienen otros sistemas para deshidratar, pero sí que pues eso, de toda la vida se ha visto al abuelito japonés pues ahí secando el alga nori y tal. Aquí en España tiene un clima bastante seco y a menos que lo tengamos en una zona muy húmeda no nos debería de pasar, o a menos que si ya tenemos una bolsa de alga y no elaboramos mucho sushi en nuestro restaurante y esa bolsa lleva desde que abrimos el restaurante, pues seguramente no esté muy bueno el alga nori y haya cogido un poco de humedad, ¿vale? Pero sí que en Japón es súper normal que el alga nori se humedezca mucho. Así que, ¿otra pregunta por aquí? Tengo 2 preguntas, de hecho. La primera es que mi profesor de cocina me dice que el sushi aquí en España debe ser pequeño y de un solo bocado. Sí. Como pregunta, ¿ese sushi es, digamos, que más tradicional o hay distintos tipos de sushi, por así decirlo, o porque es tan grande? Sí, este es muy tradicional, ¿vale? Pero si ya nos vamos a lo más clásico, porque es lo más clásico y lo más tradicional, nos vamos a los nigiris. Los nigiris además empezaron hace más de 200 años en Tokio y eran un puestecito debajo de un puente, un señor que los vendía en un puestecito y tenían el tamaño como de mi puño, eran croquetas con una loncha enorme y eran los nigiris, ¿vale? Y eso, de ahí fue evolucionando a los makis, que son los cilindros más pequeñitos, y a los futomakis, ¿vale? Luego tenemos que tener en cuenta que hay sushi moderno y sushi clásico, ¿vale? Yo en los restaurantes lo diferencio y no pasa nada. Puedes servir sushi moderno y sushi clásico sabiendo explicar cuáles son las diferencias. Un sushi clásico serían
utilizando pues pescados de temporada, sobre todo los nigiris, sabéis que son pues, la bolita roja, la lonchita, los makis, los hosomaki, que serían como los siguientes que se crean, y los futomakis, pero estos están dentro de sushi clásico. Dame un ejemplo de sushi que no sería clásico japonés. Exacto, en California. Ya te lo sabes, tú ya has estudiado aquí, sí. Pues exactamente, que es un California. ¿Me podéis dar un ejemplo en California que hayáis probado? En Filadelfia, exacto, sí. ¿Y por qué se llaman California? Porque fue una evolución japonés que se fue a Estados Unidos, y de ahí ya se crean todas las fusiones que ya tenemos hoy en día. Entonces es fantástico y enriquece también a la cultura gastronómica. Lo que pasa es que hay que saber que eso es sushi, que es moderno. Y la otra pregunta era que si en teoría no se debe utilizar nada de agua, él me ha explicado también que para cortar el sushi que fuera más fácil, con una gota de agua corriese por el filo para que se pudiera deslizar más fácil. ¿Eso también se recomienda no hacerlo? Eso se puede hacer, pero ahí ya le estás transmitiendo agua. Lo que sí te recomendaría es, imagínate, estamos aprendiendo a cortar, cortamos el sushi y cortamos una pieza, sacamos el cuchillo y nos ponemos a mirarlo. ¿Cómo está el cuchillo? Lleno de granos de arroz, de suciedad. Eso yo lo llamo un freno para cortar. Son como si fueras en coche, estos son frenos. Entonces, ¿qué tenemos que tener siempre? Pues un paño, una bayeta de papel, pues limpiamos, humedecemos y limpiamos. Si el cuchillo está siempre limpio, está afilado, no necesitas agua. Puedes usarlo, pero el agua te va a estropear. Si es casi presencial el agua y es una gota, no pasa nada, pero yo soy muy anti-agua. Sí, en ese sentido, sí. Yo te quería preguntar acerca de los sushis modernos, por ejemplo, los que se utilizan últimamente, soplete, los Sí. Cuéntame un poco tu opinión sobre todos ellos, o si hay alguno que tiene especial interés. Sí, del sushi fusión me gusta porque enriquece un poco la gastronomía, aunque parece como que pues como hay gente que dice que se pervierte la cocina japonesa, que eso no es cocina japonesa, no sé. Bueno, pero yo creo que vivimos en una continua evolución, ¿no? Entonces, si a mí lo que es lo único que me preocupa, que se olvide lo que es el origen, ¿no? La cocina japonesa tradicional, o que se piense que eso es cocina japonesa tradicional y no se sepa que hay cantidad de platos, platos de fritura, de plancha, hervidos, maravillosos, súper saludables, y que se piense que es cocina japonesa. Eso sería una pena, porque entonces hay gente que dirá, ay, no me gusta la cocina japonesa. No, es que no es. Sí. Pero como todo, igual con la cocina española seguro que pasa igual, con la italiana también, con todo, sí. Una pregunta, el wasabi para mí me parece un potenciador de sabor mágico, y habitualmente yo soy partidario de meterlo dentro del sushi. Sí. Entonces, si te parece bien, si te parece correcto. Sí, nos han escuchado todos, ¿no? Decías que Ángel decía que para él, según su criterio, el wasabi es un potenciador del sabor, que es el wasabi. Wasabi es un vegetal de una raíz rallado, pues eso, contiene unas propiedades también antibacterianas, buenísimas para comer justo con el pescado crudo. Es que en Japón lo tenían muy pensado. No por nada se sirve junto con el pescado crudo wasabi, jengibre y el té verde. Es por algo, porque en conjunto les ayuda mucho a hacer la digestión, y además que en Japón no se congela el pescado, al contrario que aquí congelamos el pescado en 4 horas a menos 20 grados, y cuando lo vamos a utilizar el día antes pues lo sacamos y lo metes en cámara entre 4 y 6 grados, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es verdad que en Japón también lo que estás haciendo es como se hace en Japón.
puedes, cuando elaboras el nigiri, debajo de la loncha se añade un poquito de wasabi, pero no para que pique, o sea, realmente no te va a picar, es que es fragante, es antibacteriano, potencia el sabor. Y en Japón siempre, si vas a un restaurante de sushi, va a llevarlo. Entonces, si tú no quieres wasabi, tienes que decir wasabi nikui, ¿vale? Para que no te lo pongan. En cambio, aquí es lo contrario. Si quisieras wasabi, tendrías que pedirlo, que te lo añadieran dentro de un maki o dentro del nigiri, y sin problema te lo pueden hacer. Si una pregunta por aquí, ¿cómo te llamas? Me llamo Moja. Ah, Moja. Vale, una pregunta. A la hora de elaborar el sushi, ¿ustedes emplean algún tipo de maridaje en especial o cómo lo sirven? Ah, ¿cómo maridamos? ¿Qué es lo que va A nivel de mejor acompañamiento. con el sushi? ¿Pero en cuanto a bebida o...? Más en cuanto a bebida. Fenomenal. Si requieren un maridaje en especial o a nivel de salsa. ¿Salsas o bebidas? Pues hombre, yo me centraría más en el apartado de bebidas. Pero Vale. pone- Sí. Vale, pues con el sushi va bien casi todo, vamos. En Japón, pues té verde fabuloso, cerveza fantástico. En Japón la cerveza que se toma se llama Namabiru. Y Namabiru es como cerveza sin pasteurizar, tiene unas cantidades bastante sobresalientes. Y luego pues vino blanco va fabuloso, pescado crudo, en Japón con sake y qué bonito la ópera. Con sake, también con sochu, que es una bebida de arroz. En Japón, bueno, o de batata o de más vegetales, pero ya es un destilado. Entonces, con sake va fenomenal. Y cerveza, vino blanco, sake, sochu, tés. En realidad, con bebidas no alcohólicas también va bien. Sí, yo he visto que tradicionalmente en Japón se toma el sushi sin palillos, se toma con las manos y con una postura y grados específicos. Sí. ¿Es cierto? ¿Cómo es? Sí, depende. O sea, te puedo decir sí y no. ¿Por qué? Porque depende de dónde vayas a comer el sushi, es recomendable o no. O sea, está muy bien, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Tú entras en por ejemplo, es muy diferente entrar en un sushi bar de un rango medio de 20-30 euros en Japón. Entonces, en ese caso, lo más probable es que veas a todo el mundo comer con palillos, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego hay otros restaurantes para 6-10 personas de sushi que son estilo omakase. ¿Quién me dice que es omakase? Ponme lo que quieras, exacto. Omakase es ponme lo que quieras. ¿Qué quiere decir? Que el chef te va a servir lo mejor que tiene. Si quiere lucir y quiere llamar tu atención y que te vayas muy satisfecho. Entonces, en ese caso, además es como muy cercano, tú vas a estar sentado, el chef va a estar elaborando y te va a ir sirviendo piezas y va a estar mirando tu reacción. O sea, fíjate qué diferencia con el otro restaurante que están elaborando y tú gritas, dame un tamago, no sé qué, y te lo van sirviendo. Y en este otro es como si dijéramos, pues eso, como un 5 tenedores, un 3 tenedores. El precio medio está entre 150, 250 euros y este precio sería como más de 20 euros. O sea, uno sería para festejar, no es para todos los días, y el otro sí que podrías ir más veces. Entonces, en el de 200 euros, el chef te lo elaboraría, te lo serviría y ahí sí que tú lo cogerías con la mano, le darías la vuelta, lo mojarías solamente por la punta del pescado y lo comerías. No necesitarías, por supuesto, nada más. Entonces, es la mejor forma de disfrutar del producto, que ya lo tocas, lo acercas, lo hueles, lo saboreas. Es como sacar el mayor provecho de ese bocado. ¿Otra pregunta para ti? Sí. ¿Cómo te llamas? Carmen. Yo te quería preguntar, porque siempre es como muy complicado dar una receta de arroz de sushi que funcione, que se quede bien equilibrada, si tú tienes alguna que sea como tu top 1, tu fetiche. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lo sueles hacer? ¿En olla o con arrocera?
A ver, yo las veces que he visto que, porque yo trabajaba en japonés, lo hacían en típicas arroceras industriales con tapa, pero claro, no lo he probado hacer en mi casa, tengo vaporera de bambú, pero no lo he probado hacer todavía porque no sabía muy bien cómo. Vale, es que tienes varios bloqueos. Se puede hacer desde haciéndolo en olla, que es lo más elaborado, pero sale muy bueno, hasta hacerlo en microondas con estos aparatos maravillosos que vienen elaborados ¿cómo se llama? En silicona, hasta hacerlo con una arrocera que las hay desde 10 euros, que echas la misma cantidad de arroz, la misma proporción de arroz que la misma de agua, y si el arroz no está muy seco, te va a salir perfecto y no tienes ni que pensar, lo dejas puesto, le das al botón de on y te olvidas. En cambio, si lo quieres hacer con una olla con tapa, tienes que seguir varios pasos. Te los puedo decir, pero es engorroso. Pero o sea, sería misma cantidad de agua, misma cantidad de arroz, subes al máximo, todo tapado, entra en ebullición, bajas un poco, cuentas 2 minutos, bajas más, cuentas 10 minutos, apagas, cuentas 10 minutos, levantas tapa, sacas, es que es un poco. Además, tienes que. Pero eso lo vas a tener que hacer con todos, siempre. Bueno, deciros, ¿vosotros creéis que en Japón, en las casas, elaboran sushi para comer? No, me dicen por aquí que no. ¿Y por qué? Porque es muy laborioso, claro. En Japón normalmente lo que se hace es llamar al demae sushi. Demae sushi, que es el telesushi, por favor, telesushi. Como mucho, siempre hay una arrocera. Bueno, en casa de mi abuela siempre había una arrocera con el arroz caliente y luego tenían ya el vinagre ya preparado, azúcar y sal, porque no hay tiempo. Entonces lo sacas de la arrocera, lo mezclas, lo dejas enfriar y como mucho te dicen, venga, hazte unos temakis con algo. Los temakis son como los tacos japoneses, que pueden tener o forma cilíndrica o forma de cono de helado. Pero eso es lo máximo que te podría hacer. Bueno, aparte, sí que hay mamás que hacen los bentos para los niños monísimos y hacen sushi, pero que no es lo habitual. ¿Sabes? No es lo habitual. Así que, sí. Hablando que lo que ella dijo, ¿se lava 3 veces o 9? El número da igual siempre y cuando tú te quedes contento con el color del agua. No tiene que ser perfecto, tampoco vamos a extinguir los ríos, o sea, que quede más o menos, ¿tú me entiendes, no? O sea, el arroz va soltando impurezas, entonces en la primera lavada, pues ves el agua que se queda como blanca, exacto. En la segunda, pues menos, tercera, por eso con 3 vas a tener un arroz bastante bueno, sí. Aparte de eso, de por tiempo y por ahorro de agua, con 3 veces es suficiente. Sí. Yo tengo Sí. 2 preguntas que hemos elegido de las redes sociales. Sí. Está un éxito absoluto. Qué bien. La primera pregunta es de Patricia, ¿vale? Dice, como experta, ¿crees que en España conocemos realmente la cocina japonesa? ¿Y qué opinas de las fusiones japonesa-española, japonesa-peruana? Sí, buenísima pregunta. Además es que... Es de Patricia, no es mía. De Patricia. Pues muchas gracias, Patricia. No sé si te hemos solucionado la pregunta antes, porque la hemos estado hablando... Sí, ¿cómo te llamas? María y yo la hemos estado comentando. Y no sé si te hemos podido solucionar. Yo soy muy positiva, muy optimista, y yo pienso que vivimos en una continua evolución, un continuo crecimiento, que siempre y cuando no se confundan conceptos, adelante con todo. Maravilloso me parece. Es eso, que no confundamos, que sepamos que es fusión, porque yo también tengo sushi fusión en los restaurantes. Yo digo, esto es sushi fusión y esto es sushi clásico. Y yo estoy muy a favor de si todos estamos evolucionando. No somos los mismos que hace 10 años, así que me parece positivo. Y la segunda pregunta de Javier dice, ¿qué producto recomendarías para un restaurante español que quiere incorporar un toque japonés en su carta? Producto
Sí, como si fuera un pescado o... A mí... ¿Qué producto? Javier, escríbenos. No lo sé, supongo que quiere darle a lo mejor un... ¿Pero un toque con un producto en un plato español o incorporar una carta de cocina española a un plato japonés? Yo creo que tiene una carta y quiere darle un toque, ¿no? Un toque y tienes que elegir solo una cosa, ¿no? A lo mejor sería un poco... Si tienes que elegir un producto que ya le dé esa marca japonesa a la carta, ¿cuál sería? Entiendo que va por ahí la pregunta, si no, Javier, que nos vuelva a escribir, si estás ahí. Sí, si puedes preguntarla un poco más, porque yo no sé si quiere decir alguna de las dos cosas que te he dicho, meter un plato japonés o un producto japonés. Ah, un plato japonés. Ah, vale, fenomenal. Pues depende, ¿eh? ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta la carne? No sé, a mí me fascina los platos a la brasa estilo japonés, en un camado. En Japón se utiliza mucho también el humo para ahumar, entonces yo creo que sería bastante fácil de incorporar a su carta brochetas estilo japonés, además que no es nada corriente. ¿Sabes? Sabemos todos los restaurantes que habrá en España de distintas cocinas japonesas y yo creo que llamaría mucho la atención porque no hay restaurantes que sean solo de brochetas especiales, así que ahí va una idea. Sí, bueno, pues espero que os haya gustado. En un ratito posteo todas las diapositivas de aquí y también voy a postear el calendario de eventos de junio y de julio, porque de cada plato pues estamos haciendo un taller también, ¿vale? Para que sigamos conociéndonos, aprendiéndonos, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí, todos los que habéis estado en las redes, y espero que no sea un adiós, sino hasta pronto. Muchas gracias.